Y a continuación tenemos a uno de los protagonistas de la noticia en nuestro país. Estoy hablando del congresista Miguel Uribe Turbay, que interpuso una denuncia en contra del presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Congresista Miguel Uribe Turbay, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola Estefanía, un saludo especial. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, aunque muy preocupado con lo que pasa en el gobierno colombiano. Claro que sí. Mil disculpas por el Turbay. Lo que pasa es que la pronunciación aquí la sabemos en otros lugares de Latinoamérica. No, mil disculpas. Bueno, arranquemos esta entrevista de una vez contándole a todos los televidentes que están en todos los rincones de Latinoamérica cuál fue la denuncia que ustedes interpusieron frente al Congreso. Estefanía, hoy estamos viviendo uno de los escándalos, tal vez el escándalo político más grave de la historia de Colombia, solo comparable con el proceso 8000. Aquel escándalo en el que quedó vinculado el entonces presidente Samper, financiado por dineros del narcotráfico para su campaña presidencial. Y es muy similar a lo que hoy está pasando, solamente que esto va mucho más allá. Con los hechos que conocemos, producto de todos los audios que ustedes aquí han revelado y que han publicado, lo que queda claro es que si son ciertos estos hechos, estamos hablando de primero financiación ilegal, segundo compra de votos, tercero, financiación por parte del narcotráfico y por último, un intercambio entre impunidad para los bandidos, criminales y mafiosos a cambio de votos y apoyo económico. Ese es el escándalo del que hoy estamos hablando en Colombia, muy, pero muy grave, y no lo podemos normalizar. Desafortunadamente, Estefanía, lo que ha pasado es que durante las últimas semanas Gustavo Petro ha navegado entre todos los escándalos evadiendo la responsabilidad con una conducta completamente infantil, sacando excusas, victimizándose, evadiendo la responsabilidad como gobernante. Pero llegó la hora de que las instituciones funcionen y por eso he presentado una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde debe investigarse cada uno de estos hechos para que si se encuentran fundamentos, se inicie el juicio en el Senado y no solamente se proteja el bienestar de los colombianos, sino el Estado de Derecho. Aquí necesitamos exigir que haya verdad y que haya legalidad, y eso es prácticamente lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Acusaciones. Es por eso que presenté esta denuncia y finalmente estamos convocando a hacer una marcha, una movilización masiva en Colombia para apoyar las instituciones, porque ante la incertidumbre que hoy está viviendo el país y este escándalo, lo que nos tiene que ayudar a contrarrestar estos efectos negativos es precisamente la democracia, las reglas claras, la independencia de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, para que Gustavo Petro, pues evidentemente delante de nuestras narices, no destruya el país. Senador, ¿cómo funciona un proceso de una denuncia presentada frente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? ¿Cuál es el curso legal y cómo se compone el proceso hasta llegar a lo que diga la Constitución? ¿La Constitución a qué apunta? ¿A un juicio político? Estefanía, esa es una gran pregunta porque el presidente en Colombia tiene un juez natural que es precisamente, no recurre como todos los demás servidores. Bueno, en el caso de los congresistas tenemos un juez natural que es la Corte Suprema y los demás servidores van a la justicia ordinaria, es decir, van a la fiscalía, son investigados y después a la justicia ordinaria. Pero en este caso el presidente es investigado primero por la Cámara de Representantes en la Comisión de Acusaciones. Si la Cámara encuentra, o esta comisión encuentra que hay méritos para iniciar el juicio, entonces una vez tomada esa decisión pasa al Senado, que hace el juicio realmente, en donde debe o condenar al presidente o debe absolverlo. Y finalmente llega a la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente ya se impone la sanción que corresponda. Entonces, comenzando en la primera etapa, la Comisión de Acusaciones tiene 18 miembros. De esos 18, 6 son del partido Pacto Histórico, es decir, el partido del presidente, y hay 12 de partidos de oposición, independientes y partidos de gobierno, de partidos tradicionales que básicamente no comparten ese mismo proyecto, pero que hoy están cercanos al gobierno. Lo que nosotros consideramos es que hoy más que nunca necesitamos buscar decisiones con base en la legalidad, en el Estado de Derecho, para la protección absoluta de la democracia, insisto. Porque un escándalo como estos lo que primero pone en riesgo es la institucionalidad del país. Por eso, además, complementando la denuncia, hago una invitación concreta y es salir a marchar apoyando a las instituciones y a quienes están detrás de esas instituciones haciéndolo bien.
para decirles que les agradecemos el trabajo que están haciendo, pero además para fortalecerlos, para que no se den intimidar o corromper del gobierno. Por ejemplo, el fiscal. El fiscal ha dado la pelea para defender las instituciones, las cortes, la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, valientes todas, han planteado su posición llamando a la sensatez al presidente Gustavo Petro, a la cordura, a la tranquilidad. La procuradora, que a su vez también en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones ha recibido los ataques del presidente. La fuerza pública tiene que sentir el respaldo de los ciudadanos y finalmente los congresistas que trabajemos honestamente también. Es fundamental que haya una manifestación de respaldo porque finalmente lo que es evidente es que el gobierno trata de intimidar o corromper todas las instituciones, incluyendo el Congreso. Y si el apoyo popular blinda a esas instituciones, pues sí, evidentemente tenemos más garantía de que este trámite se haga con base en el Estado de Derecho y no con base en una transacción política. Sí, senador, usted no ha sido el único que ha interpuesto una denuncia. También hay dos personas, el senador Miguel Polo Polo y el señor Fico Gutiérrez, que ya, bueno, él fue uno de los que estuvo en la carrera política en contra de Gustavo Petro y perdió la elección. Quiero preguntarle algo y es: ¿podemos establecer un paralelo de similitudes con lo que viene pasando en Latinoamérica, lo que pasó en el Perú con el juicio político a Pedro Castillo y lo que pasó en el Ecuador con el juicio político a Guillermo Lasso? ¿Cuáles son las similitudes que usted ve que tenga este proceso ahora en Colombia? Yo diría que la similitud más grande es la inestabilidad política, es decir, se genera una inestabilidad política que casi que a la gente le toca construir un país paralelo en donde funcionen las cosas sin tener en cuenta al gobierno, porque el gobierno termina siendo casi que irrelevante en el marco de las decisiones diarias, porque está ya encapsulado resolviendo problemas. Eso muy parecido a lo que pasa en Perú. Lo de Ecuador es diferente, pero con Perú, digamos, esa sería una similitud. Pero ¿por qué es diferente lo que está pasando en Colombia? Porque la razón por la que se hace este juicio o inicia esta discusión es por un escándalo propiciado por el círculo cercano de Gustavo Petro, por la familia de Gustavo Petro y por una serie de hechos que vienen desde la campaña destapándose. Es que hoy estamos llegando aquí, Estefanía, porque venimos desde unas denuncias que se hicieron en campaña. Usted recuerda cuando se lanzaron los petrovideos, en ese momento donde hubo unas filtraciones de todo lo que se estaba discutiendo en la campaña, y buena parte de lo que ahí se notó fue que había una intención del gobierno o del entonces candidato y del futuro gobierno de negociar impunidad a cambio de apoyo político y apoyo económico de los grupos narcotraficantes, mafiosos, corruptos, etcétera. Se empezó a generar esa preocupación. Finalmente gana Gustavo Petro y el primer gran escándalo que tenemos es el vínculo del hijo del presidente al fil político fundamental en el proyecto político de su papá, a Nicolás Petro, vinculado con la recepción de unos dineros de la mafia, del narcotráfico, que se suponía iban a entrar a la campaña presidencial, pero que él se los queda. Entonces ahí la pregunta grande es, bueno, si eso es así, ¿cuánta plata de verdad sí venía para la campaña? Y producto de estas chuzadas y de todo este escándalo de abuso de poder por parte de este gobierno con talante antidemocrático, pues se destapa la olla podrida, donde entonces llegamos al fondo y estamos hablando de financiación ilegal, ya sabemos que estamos hablando de más de 15.000 millones, de compra de votos, etcétera, etcétera, y empezamos a entender la dimensión. ¿Por qué digo todo esto, Estefanía? Simplemente para decir que todo esto es un relato o unas situaciones completamente diferentes a las de Ecuador o Perú, y lo que lleva es a que aquí estamos hablando de un gobierno con un vínculo concreto, con una serie de delitos, pero además con un vínculo concreto con estos grupos criminales que evidentemente ponen en riesgo la estabilidad del país, las instituciones, pero especialmente el bienestar de los colombianos. Pero aquí, senador, bueno, se han dicho muchas cosas. La ex esposa de Nicolás Petro había dado la misma información más o menos que dio Benedetti en los audios, pero esto necesita ser investigado y por supuesto probado y certificado por los organismos oficiales. Ya usted en sus respuestas menciona el proceso 8000. ¿Podemos hacer el paralelo con este proceso de nuestro país? Primero, la aclaración que por supuesto deben ser investigados estos hechos. Lo que estamos aquí es teniendo conocimiento de una información que, de ser cierta, pues hay un montón de delitos cometidos. Y por eso lo que yo hice en la denuncia es, cojo la información que nos ha entregado los audios que conocidos
por los medios de comunicación, se los entrego a la comisión de acusaciones y le digo, aquí hay una serie de posibles delitos que necesitamos que ustedes investiguen para determinar si puede o no haber enriquecimiento ilícito, financiación, etcétera, etcétera. Lo segundo es que el paralelo es absoluto con el proceso 8000, porque el proceso 8000 es precisamente la elección de un presidente con plata del narcotráfico. Y pues evidentemente lo que uno ve aquí es que entre otros delitos que se pudieron haber cometido, pues esa es una situación igual. Senador Miguel Uribe Turbay, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en estas pantallas explicándole un poco a los televidentes de Latinoamérica lo que está pasando en nuestro país. Le deseamos un feliz almuerzo y mil gracias. Lo mismo, muchísimas gracias y un saludo a todos. Nosotros seguimos analizando todas las aristas de esta noticia y esta vez es una invitación